en esta charla sobre la soberanía energética. Bienvenidos a este foro, Salvador Allende, de tu casa. Bueno, buenas tardes. Pues me da gusto, tristeza recordar Salvador Allende, golpe de estado en Chile. Se acaban de cumplir 50 años de cercenar el camino de la búsqueda de la soberanía, de la independencia. Recordemos que detrás del golpe de estado en Chile está el cobre, uno de los minerales más utilizados en este momento para la transición energética, un mineral imprescindible para los autos eléctricos, para la generación de baterías. Y bueno, Salvador Allende lo recordamos la lucha del pueblo chileno, y me da gusto estar en un foro de lectura. Yo ahorita vengo corriendo del Centro Médico Siglo XXI, acabo de compartir micrófonos con Juan Carlos Monedero, que va a estar al rato, y ahorita se quedó, ahí a un lado estaba Marx Arriaga, gran impulsor de los libros de texto de la nueva escuela mexicana, en el que la derecha mexicana ha hecho un gran escándalo. Es una derecha ignorante, mentirosa, no nada más en el sector educativo, en el sector energético y en el sector salud. Todos los días y a todas horas mienten. Yo siempre he estado ligado a la lectura, vengo a hablarles de energía. Me parece una idea magnífica de la Brigada para Leer en Libertad, de Paco Ignacio, Paloma. Hemos estado ya en otros estados, siempre con la Brigada, en Mazatlán. Y es siempre interesante, porque uno viene aquí a hablar de literatura, de sociología. Ahorita van a escuchar a Felipe Ávila, de historia, de poesía, pero rara vez se habla aquí de energía, o de matemáticas, o de física. La próxima presidenta de México es una física, y no me refiero a la plagiaria, porque miren, cuando uno trabaja las cuestiones del texto, yo tengo un espacio Sin Censura todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, y ahí demostré el plagio de la señora Xóchitl Gálvez, que no merece el título de ingeniera, y que además tiene que ver con los textos, porque esa señora, que aquí en la Ciudad de México dijo que su regla de oro era ni pendejos, ni rateros, ni huevones, hoy descubrimos en primera. Se tituló 25 años después de terminar la carrera de sistemas computacionales. Yo no sé cómo se lo permitió la UNAM. Yo soy profesor en ingeniería en sistemas computacionales. Me corto uno y la mitad del otro de mi dedo meñique de que la señora en 2010 no estaba actualizada. Mi artículo de la semana pasada en el Universal, versión Querétaro, se tituló Xóchitl Gálvez no sabe programar en Python. Los que conocen un poco de lenguajes de programación saben a qué me refiero, porque no sabe. Y yo demostré usando un instrumento que los académicos utilizamos, Turnitin, 36% de similitud, más del 15% de un texto copiado es plagio accidental, 20% plagio de adrede. Y el informe que presentó Xóchitl Gálvez de 77 páginas, mentira que solamente fueron 6 párrafos. No, copió texto de manera vulgar y huevona y corrupta de 115 fuentes de información, entre ellas de las más chafas, donde van los alumnos huevones de bachillerato a copiar texto. Bueno, hasta de Wikipedia. Y ya me meto al tema, porque esta señora plagiaria, corrupta y huevona declaró ya chole con Pemex. A ver, en primera, no mereces el título de ingeniera, ni siquiera entiendes el significado. Claudia Sheinbaum te va a destrozar en cualquier debate porque va a exhibir tu ignorancia. No conoces ni de ingeniería ni del sector energético. Porque la señora sale, su informe fue del 2010,
que si la UNAM le pide que vuelva a presentar el trabajo, lo va a presentar, como si estuviéramos en la secundaria. O sea, se tardó ya 25 años y ahora 38 años después la señora dice que va a volver a presentar un trabajo para titularse ingeniera en computación y dice que va a resolver el problema del agua. Y es la señora que dice, ya chole con Pemex. Bueno, yo les decía, vengo ahorita del Centro Médico Siglo XXI, del cuarto encuentro de las izquierdas, y Juan Carlos Monedero, que va a estar en la tarde, daba 5 pilares del neoliberalismo. Uno de ellos es justamente la cuestión de lo público, fuchi, lo privado, wow. Y esa es la señora Xóchitl Gálvez, que cree que ya se nos olvidó lo que hizo el PAN y el PRI cuando estuvieron en el poder. Va la señora a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, con un bidón de gasolina y dice, no hay gasolina. A ver, tú eres panista, porque la señora quiere presentarse como ciudadana. Yo soy fundador de Morena y también soy ciudadano. O sea, ¿qué? ¿La gente que estamos en un partido político no somos ciudadanos? Pues somos tan ciudadanos. Sí, pero la señora fue delegada en la Miguel Hidalgo, postulada por el PAN, es senadora plurinominal por el PAN, fue candidata al gobierno de Hidalgo por el PAN, estuvo en la coordinación de pueblos indígenas en el gobierno panista de Vicente Fox y nos viene a decir que es ciudadana, a la manga. Y su ignorancia es tan tremenda que no sabe diferenciar entre una gasolinería y una refinería. Y entonces va a querer comprar gasolina en una refinería, que es como si ustedes fueran a querer comprar jamón en una ferretería o fueran a comprar tornillos en una cremería. Vean la ignorancia de esta gente. A la señora Xóchitl Gálvez, que es del estado de Hidalgo, ya se le olvidó que su partido, el PAN, le prometió en este país construir una refinería. Le pusieron nombre, la refinería Bicentenario. Se gastaron 12,000 millones de pesos y lo único que fueron capaces fue de construir una mugrosa barda que se está cayendo y que todos los que circulan por el Arco Norte la pueden ver. Esos son los panistas y el sector energético. Le hacen fuchi a todo lo que sea público, pero cuando agarran un hueso no lo sueltan y meten a toda su parentela porque son nepotistas hasta la pared de enfrente. Entonces despotrican contra lo público desde lo público. Cuando llegan al poder se aumentan los sueldos, como los de la que están aquí, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 700,000 pesos, sumándole sus prestaciones, 2 Suburban blindadas que les tenemos que pagar cada 2 años, contratos de 500,000 pesos para darle mantenimiento a macetones, 3,000 pesos diarios de comida que les pagamos. Esa es la derecha. Gobiernan mal, administran mal. Si aquí ve esta transmisión la señora Xóchitl Gálvez, le diría, no, a ver, lo público está mal administrado cuando lo administran ustedes, porque les entregamos una de las mejores petroleras del mundo, tan buena Pemex que no pudieron destrozarla en 36 años de neoliberalismo, tan buena Pemex que le metía a este país el 35% del presupuesto del gobierno federal durante décadas, porque a Pemex le debemos el 35% de todos los hospitales públicos de este país, el 35% de todas las carreteras, el 35% de todas las escuelas. Que no se hagan. Los panistas nos deben una explicación. En 2 sexenios de Fox y de Felipe Calderón recibieron
4 billones de pesos de ganancias por la venta de petróleo en el exterior. Solamente por eso, no estoy hablando ni de las ventas internas ni de la petroquímica, no. Solo la exportación de petróleo, Fox y Calderón recibieron 8 billones de pesos. Preguntémonos en qué se gastaron en 12 años 8 billones de pesos. Casi 1 billón por año, ¿En qué se lo gastaron? ¿Dónde están las grandes obras del panista? Su triste barda de 12,000 millones de pesos, la mugrosa estela de luz, 1,000 millones de pesos. ¿Qué hicieron? ¿Un aeropuerto? No. Este gobierno ya lleva 2, el AIFA. Y ya el AIFA es el aeropuerto, ya le desbancó a Guadalajara como el principal aeropuerto de carga del país. Y se está construyendo otro en Tulum. Y se está construyendo un ferrocarril de 1,500 kilómetros de longitud. Eso no lo tiene ni Alemania. Alemania no tiene trenes de 1,500 metros de longitud porque Alemania no tiene 1,500 metros de longitud, porque de sur a norte andan por ahí de los 1,000. No los tiene Italia, no los tiene Francia y lo tiene México. ¿En qué se gastaron los panistas 8 billones de pesos de ingresos petroleros? Porque si sumamos que además pidieron prestado dinero, porque heredaron una deuda de 11 billones de pesos, y si le sumamos el sexenio de Peña Nieto, apoyado por los panistas, que llegó con un fraude electoral de Monex, avalado por el INE, porque se gastaron mucho más de lo que permitía la ley, estamos hablando de 15 billones de pesos, 15 billones solo en los últimos 3 sexenios. Y no construyeron nada, ni puertos, ni aeropuertos. El tren rápido México-Toluca fue presupuestado en 30,000 millones de pesos. Se fueron los inútiles, se gastaron 60,000 millones de pesos para construir solo la tercera parte de ese tren. Si en 2018 hubiera seguido gobernando el PAN y el PRI, este tren rápido México-Toluca ni lo iban a terminar ni siquiera en este sexenio, y ya se habrían gastado 180,000 millones de pesos, 6 veces más de lo que lo habían presupuestado. Son inútiles. Teníamos 6 refinerías y México era autosuficiente en gasolinas y en diésel. ¿Qué quiere decir? Que en este país se producía la gasolina y el diésel que consumimos todos los días 130 millones de personas en 32 estados de la República. No teníamos que comprar del extranjero, pero PAN y PRI administraron tan mal que fueron descuidando las refinerías y las dejaron produciendo a una tercera parte. Esto no se arregla de la noche a la mañana, Dejaron 12,000 tomas clandestinas porque se robaban dinero de Pemex, que es robarles dinero a ustedes y a mí, Con Fox se robaron por el huachicol 60,000 millones en ese sexenio. Con Felipe Calderón 120,000 millones. Con Peña Nieto 300,000 millones. Estamos hablando de 500,000 millones de huachicol. Hoy en día los programas sociales, apoyos a adultos mayores, becas a estudiantes, tienen un monto de 400,000 millones. Acá estamos hablando de 500,000 millones, Y acá estamos hablando de 15 billones. Estamos hablando de 30 veces más lo que cuestan los programas sociales. Administraron de manera pésima, abandonaron las refinerías. Y como el país sin gasolina y sin diésel se paraliza, el país sin energía eléctrica se paraliza, pues entonces tenían que comprar en el exterior a los tejanos, seguramente así como Manlio Fabio Beltrones, mafioso, y Roberto Madrazo, mafioso,
dejaron contratos para que el sector público les comprara medicinas a ellos, sin ser químicos farmacobiólogos, sin producir medicinas, sin tener laboratorios, porque lo único que hacían era compraban y vendían. Era lo mismo con la gasolina y con el diésel. Te estábamos importando nada más ni menos que 600,000 millones de pesos que importamos de diésel y gasolina en el último año de Peña Nieto. Al año, 600,000 millones de pesos. Y los mismos que hacen un escándalo por los apoyos a adultos mayores, que son de 400,000, no decían nada por importar gasolina y diésel, 600,000. El gobierno de la 4T, hay que decirlo, les ha dado una lección a estos antipatriotas, corruptos, ineficientes, huevones, rateros. Porque este gobierno en 5 años ya rehabilitó 6 refinerías. Construyó una refinería para procesar 340,000 barriles diarios con 2 años de pandemia, donde el mundo y todas las cadenas productivas estaban paralizadas. Yo quisiera que estos idiotas nos dijeran qué país del mundo construyó una refinería en 4 años tomando el periodo de la pandemia. Los equipos se trajeron de Holanda, de la India, se trajeron de Italia, se trajeron de Monterrey, se trajeron de Nuevo León. O sea, aquí le entró todo y eso lo hizo este gobierno. Y no solamente eso, se compró una refinería en Texas, Deer Park, que ya se pagó. Y cuando se compró, ay, ¿en qué se están gastando el dinero? Hoy se escandalizan del endeudamiento de Pemex. Ustedes lo endeudaron. A Pemex le quitaban más del 100% de sus ganancias en el pago de impuestos para que los grandes machuchones en este país no pagaran impuestos. Entonces, como los grandes machuchones dejaban de pagar 250,000 millones de pesos al año, se los quitaban a Pemex para que estos no pagaran impuestos. Pésima administración, no invirtieron. ¿Y en qué problema nos metieron? Oigan, en 1938, cuando se analiza el petróleo, nuestros abuelos nos dejaron una herencia. Y eso lo dijo muy claro Adolfo López Mateos, aquí, en este Zócalo, en los años 60, cuando dijo, cuando nacionalizó el sector eléctrico: mexicanos, ahí les dejo la energía eléctrica, atásquense, pero la van a tener que defender, porque la derecha, los antipatriotas, van a querer revertir el proceso de nacionalización. Les apuesto, la misma noche del 18 de marzo de 1938 que se nacionaliza el petróleo, esa misma noche se estaban reuniendo en los Estados Unidos para ver cómo iban a revertir ese proceso. Y una de ellas fue financiar la creación de un partido político, el Partido Acción Nacional, que fue fundado por abogados de empresas transnacionales del sector petrolero para revertir el proceso. Porque lo que hicieron en 2013 con su reforma energética no es casual, es un proceso que viene desde 1938, en el que los norteamericanos necesitaban una clase política mexicana traidora a su patria. Por eso hicieron fraude con Salinas de Gortari en 1988, y por eso hicieron fraude en 2006 con Felipe Calderón, y por eso hicieron fraude en 2012 con Enrique Peña Nieto. Luego ya les dieron la orden: órale, perritos falderos, órale, ábranme los contratos para nosotros. Vayamos a abrir contratos a Estados Unidos. Miren, toda la bronca que traen ahorita con Huawei y las redes 5G, hasta metieron a la cárcel a la hija del dueño de Huawei. El día que los chinos le intentaron comprar a los Estados Unidos la tercera petrolera Unocal, brincaron diputados y senadores norteamericanos, republicanos, demócratas, de Biden, de Clinton, de Obama, de Trump, y dijeron: ni madres,
ni madres. No podemos entregar nuestra tercera petrolera a los chinos. Y el día que la empresa rusa Lukoil intentó comprar a la española Repsol, a la que Felipe Calderón y Georgina Kessel del ITAM les abrieron aquí las puertas, salió el líder de la derecha española, del Partido Popular, Mariano Rajoy, y dijo: no podemos poner ni nuestro petróleo, ni nuestra energía, ni nuestro gas en manos de extranjeros. Nos convertiríamos en un país de quinta. Eso hacen las derechas extranjeras. No creamos que todas las derechas son antinacionalistas y antipatriotas. No, eso nada más son los mexicanos del PAN y el PRI. Esos son, porque son huevones, son hiper huevones. ¿Para qué abren el sector energético? A ver, ¿para qué permitieron que privados comenzaran a generar energía eléctrica en este país? Porque estos señores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece ser que han estado viviendo en Marte o en Plutón o en la Luna, porque el artículo 27 constitucional vigente hasta 2013 decía claramente que ningún privado podía generar energía eléctrica en este país para venderla públicamente. Ninguno. Eso decía la Constitución hasta 2013. Pero cuando se abre la reforma energética, ¡oh sorpresa!, los privados ya estaban generando el 55% de la energía eléctrica en este país, violando la Constitución. Pero a mí cuando me preguntan privados, Bueno, sí, se apagó aquel. Bueno, cuando a mí me dicen, es que vamos a abrir el sector energético a los privados, yo les digo, a ver, denme 5 nombres, 5, de empresarios mexicanos machuchones del sector energético. 5. No da ni uno. ¿Y saben por qué? Porque no existen. Modificaron la Constitución en 2013, pero son huevones porque no quieren invertir. Nos vienen con cuentos de que quieren sacar petróleo de aguas profundas. A ver, estúpidos, México tiene petróleo en tierra y en aguas someras. ¿Qué me vienes a contar de aguas profundas? A ver, ¿por qué de ese 55% de generación de energía eléctrica generada por particulares en México, por qué el 99.9% son extranjeros? Por huevones. A ver, yo quiero saber que me digan dónde están los empresarios mexicanos que en 2014, 15, 16, 17 y 18, antes de la llegada del gobierno de la 4T, ¿dónde están sus parques de generación de energía eléctrica a partir del viento o del sol? ¿Invirtieron en gas? No. ¿Construyeron una refinería? No. ¿Sacaron petróleo de aguas profundas? No. Lo que estos tipos hicieron simplemente es: abrimos los contratos y se los entregamos a los españoles de Iberdrola, de Naturgy, de Fisterra, a los japoneses de Mitsui, de Mitsubishi, a los italianos de Eni, a los franceses de Total Energy, a los coreanos de KST, y le entregamos, fíjense nada más qué estupidez de lo que es entregar el sector energético. Escuchaba esta semana a un tipo que se llama Germán Martínez, senador, que fue director del Seguro Social y que Andrés Manuel lo quitó porque quiso llegar a lucrar con la salud de los mexicanos. Se pensó que todavía estaba gobernando el PAN. Bueno, pues ese señor sale a decir, lo dijo en televisión, de esos que mienten todos los días: ay, es que Andrés Manuel no cumplió, dijo que iba a bajar el precio de la gasolina. A ver, si yo lo tuviera enfrente le daría un zape y le diría:
¿Cuándo Andrés Manuel dijo que iba a bajar el precio de la gasolina? Porque a toda la gente que dice eso, miren, la derecha es tan ignorante, porque así como Germán Martínez, no es Germán Martínez, me tocó un debate en Televisa con un doctor en Derecho, licenciado en Derecho, maestría en Derecho, doctor en Derecho, profesor de mi universidad, y dijo la misma tontería. Es que hoy la gasolina cuesta el doble. Digo, a ver, si pasaste por la primaria, la maestra Lupita te tuvo que explicar que el doble es que multipliques por 2. Te apuesto que si salimos acá afuera, hay gasolineras donde la gasolina cuesta 20 pesos con 50 centavos. Si aumentó el doble, eso quiere decir que cuando llegó Andrés Manuel la gasolina costaba 11 pesos. O si no entendiste de esa manera, dime en dónde compras gasolina a 41 pesos el litro, porque ese es el doble. Doctores en Derecho que forman a futuros abogados, algunos de los cuales van a terminar ahí de jueces y magistrados, diciendo esta sarta de tonterías. Y sale Germán Martínez, es que yo compré la gasolina a 23 pesos. A ver, primero, ¿a quién se la compraste? Porque si le compraste gasolina a British Petroleum, ¿por qué le reclamas al gobierno de la 4T? Vete a hacer tu desmadre a Londres. Y si compraste en Total Energies, vete a París. Y si cargaste gasolina en una gasolinera de Repsol, vete a Barcelona o vete a Madrid. Y si compraste con Gulf, vete a los Estados Unidos. Porque vean en qué se convirtió su reforma energética. Lo único que hicieron fue que entregaron una tercera parte de las gasolineras de Pemex a empresas transnacionales extranjeras. Por ahí ya no está, pero los lunes en la mañanera, cuando salía Ricardo Sheffield de la Profeco, quién es quién en los precios, en plural. Hasta antes de la reforma energética de 2013, el litro de gasolina y diésel en Nanchital, Veracruz, era lo mismo que en Pinal de Amores en Querétaro o aquí en Naucalpan. Era un precio único y dependía de Pemex. Pero con la reforma energética que apoyó Germán Martínez, ellos destruyeron el precio único, sacan su jalada de liberalización, donde cada quien vende la gasolina al precio que le da la gana, pero también ahí es culpable quien va y les compra. ¿Cuáles son los efectos de gente como Germán Martínez? Que no se hagan. A ver, cada vez que le compramos un litro de gasolina a British Petroleum, el peso de ganancia, perfecto, el peso de ganancia termina en Londres. Es algo elemental. Si ganan un peso por cada litro y ustedes cargan 50 litros, esos 50 pesos ya no terminan ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en ninguna secundaria pública, ni en los colegios de bachilleres, ni en la UNAM, olvídense. Cargar gasolina en gasolinas extranjeras es quitarle a nuestro gobierno dinero. Pero luego sí, muy machines, le exigimos. O sea, a ver, ahí hay una gran contradicción. Y luego, ¿a qué vinieron los extranjeros? A hacer una cosa que los mexicanos habíamos hecho en los últimos 80 años, que es vendernos nuestra propia gasolina. Miren, retomo a San Juan Carlos Monedero. Él habla de la batalla de los relatos, de las narrativas, las mentiras. Yo siempre cito a Niccolò Maquiavelo en su libro Il Príncipe, que decía: para engañar a alguien necesito del otro lado a alguien que se deje engañar. Y si a mí me engañan con todas esas tonterías, también es mi culpa, porque me estoy dejando engañar. Hoy en día, con las fake news, con esta mentira, una tras otra, ¿por qué mienten? ¿Por qué miente Televisa? ¿Por qué miente Latinos? ¿Por qué miente el PAN? ¿Por qué miente Kenia López Rabadán? Pues porque pescarse algunos ingenuos.
de venderles estos relatos falsos. Cuando abren las gasolineras extranjeras en México, yo escuché a gente con doctorado de mi universidad. Ay, es que ahora esta gasolina que compro en British Petroleum, mi coche funciona mejor. Uno dice, a ver, güey, nadie en México compra gasolina que proviene del petróleo del Mar del Norte. A ver, tenemos neuronas y cerebro para usarlos. Esa es la diferencia entre nosotros y una silla inanimada, que nosotros pensamos. A ver, si aquí en Ciudad de México, aquí adelantito, hay una gasolinera de British Petroleum, ¿de dónde sacas que la van a traer del Mar del Norte? Ok, sacan tu petróleo del Mar del Norte, lo van a refinar allá, porque aquí no tiene refinerías British Petroleum. Entonces allá te lo van a refinar, Bueno, y luego lo tienes que transportar por el Atlántico. ¿A dónde? A Veracruz. Y luego, o a Ciudad Madero. Y luego, ¿cómo la traes a Ciudad de México? Si no tienes oleoductos en pipas. Ah, ¿y tú crees que te la van a vender al mismo precio que la gasolina que viene de Tula, Hidalgo? Por favor, ya el costo del transporte te destrozó el precio que te está vendiendo British Petroleum, pues gasolina de Pemex. Y Total Energy, gasolina de Pemex, con el agravante de que la ganancia termina en el extranjero. Puede ser, pero fue en la Alameda, porque los que hemos estado defendiendo el sector energético mexicano, yo me integré al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, donde estaba Rocío Nale, en 2007, cuando se da el primer intento serio con Felipe Calderón de privatizar Pemex. Bueno, 2007. En ese Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, muchos alertábamos que la palabra soberanía, el concepto soberanía, son palabras mayores. En el caso energético, es de vida o muerte. ¿Quieres madrear a un pueblo? ¿Qué está haciendo ahorita el régimen genocida de Israel? Quitarles la electricidad en Palestina. Deja sin electricidad a los hospitales, a las incubadoras, a todos los quirófanos, a todos los aparatos de terapia intensiva. Es criminal. ¿Quieres poner de rodillas a un pueblo? Quítale el gas, quítale su petróleo, paralizas todo, las fábricas, las casas, el transporte, todo, paralizas todo. Miren, la guerra en Ucrania, desatada por un golpe de Estado en 2014, Esa guerra en Ucrania no fue que Rusia, que no, a ver, espérate. Porque eso fue el golpe de Estado en 2014 promovido por los Estados Unidos. Y la gente del Donbass no aceptó el golpe de Estado. Y la gente de Crimea no aceptó el golpe de Estado. Y el régimen nazi de Ucrania, Batallón Azov, los que participaron en la CSS Galician, los que masacraron a 130,000 polacos en Volynia, todos esos bombardeaban un día sí y otro día también el Donbass, hasta que entraron los rusos. Bueno, pero esa guerra es una guerra evidente de los norteamericanos contra sus amiguis, porque la principal víctima de esta guerra es el principal competidor de los Estados Unidos, Alemania. Miren, yo siempre les digo, vean a los gringos ricos, qué coches traen. Para presumir, traen Mercedes-Benz, Audi, ¿no? BMW. Un gringo rico, una motocicleta, no se compra una Harley Davidson, ¿no? Se compra una moto alemana, BMW, y tampoco compran coches japoneses, ¿eh? No, ellos
andan por acá. Bueno, pues acabamos de ver qué hizo Estados Unidos. Les voló el gasoducto Nord Stream 2, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que no lo utilizaron. Ese gasoducto le llevaba gas a Alemania en un gasoducto de 1000 kilómetros de longitud. Gas barato para la industria alemana. A ver, ¿ustedes creen sinceramente que alguien de Iztapalapa, para estar en las utopías, tiene la capacidad de ir a sabotear el Nord Stream en el Mar del Norte, donde hace un resto de frío? Oigan, ahí que no se hagan. Ahí ya salió, lo dice un norteamericano, Seymour Hersh. Ahí fueron los noruegos y los norteamericanos. ¿Para quién? ¿A quién servía ese gasoducto? A Alemania. ¿Lo fueron a boicotear para pegarle a Ucrania? No, a Alemania. Hoy, ¿qué está haciendo Alemania? Fueron de limosneros, literalmente, no es ofensivo, fueron de limosneros con un país pobre y jodido como Nigeria a pedirle prestadas plantas regasificadoras. Hoy la industria alemana está de rodillas. ¿Qué hicieron los gringos? Le cerraron la llave del gas a fuerzas. Órale. ¿Y ahora a quién le están comprando gas los alemanes? A los norteamericanos. O sea, si antes la manera más fácil, más rápida, más barata de transportar el gas es por gasoducto. No, hoy los alemanes le están comprando gas a Texas. Los tejanos usan plantas de licuefacción para convertir el gas en líquido y poderlo transportar en barcos especiales, que hay pocos en el mundo, para transportar gas líquido. Lo transportan a Alemania y es donde entra Nigeria, que le prestó a los pobres alemanes plantas de regasificación para reconvertir el gas en gas y que pueda llegar a las casas. Esa es la manera de sojuzgar a un país. Ah, Andrés Manuel, ¿no quieres hacer esto? Te dejo de vender gasolina. Ya nos la hicieron. Nos la hizo el gobernador de Texas, Greg Abbott, y nos la aplicó cañón. Acuérdense esta onda gélida 2021 en Texas. Bueno, el PAN y el PRI nos dejaron dependientes del gas tejano. Peligrosísimo, porque muchos dijimos, aguas, aguas, porque el día que los tejanos digan, hinches mexicanos, no les vendemos gas ni gasolina, los vamos a paralizar. Pues nos paralizaron. 3 días y medio Greg Abbott dice, ciérrale la llave del gas a los mexicanos. Quizás aquí los chilangos, yo en Querétaro, los que vivimos en el centro, dijimos, pues no pasa nada. Fue en invierno, Madrearon a 2,600 empresas de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Sonora y de Tamaulipas. Daño a esas empresas por 3 días y medio sin gas, 54,000 millones de pesos. 17,000 millones de pesos diarios es lo que le cuesta a un país no tener gas. Comisión Federal de Electricidad tuvo que meterle 80,000 millones de pesos para recuperar el servicio. Tuvieron que reactivar 2 carboeléctricas en Coahuila y entonces súmenle. Las empresas perdieron 54,000 millones. Comisión tuvo que meter 80,000 millones. 3 días y medio sin gas cuestan 134,000 millones. 3 días y medio sin gas. Un día sin gas. Y solo nos tocaron el norte, Solo el norte. No nos paralizaron los demás. Pero hubo cortes de electricidad en 26 estados de la República, A Querétaro nos llegó. Y todavía estos neoliberales
la señora Xóchitl Gálvez con que ya chole Pemex y ya chole Comisión Federal. Son los mismos que cerraron Luz y Fuerza del Centro. Sí, pero quien recuperó la electricidad en México fue una empresa pública, Comisión Federal de Electricidad. Yo entrevisté a 2 líderes del Suterno, Coahuila, que nos decían, tuvimos que salir a restablecer la electricidad en los 6 estados con temperaturas de 10 bajo cero, con la nieve hasta las rodillas. Lo más duro no era eso, era regresar a nuestras casas y encontrar muerto a un hijo, a una hija, a un padre, a una madre, a un hermano, a una esposa, a un esposo, de hipotermia. Porque en 2021 murió gente de hipotermia en los Estados Unidos, así como está muriendo gente por hipotermia en Europa, y así como este invierno va a morir gente en Europa por hipotermia. Pero en Europa no mueren por hipotermia, mueren porque les privatizaron su sector eléctrico. Y quien decide las tarifas ya no es una empresa pública como lo era Endesa, análogo de Comisión Federal. Quien controla las tarifas es Iberdrola, Naturgy. Y en 2021 aumentaron las tarifas de energía eléctrica 5 veces, porque los privados lo que les interesa es el lucro, no el servicio público. A ellos, si le tienen que quitar la electricidad a un hospital, se la quitan, porque tienes que pagar. Y si aquí nos quejamos de Comisión Federal de Electricidad o de los organismos que nos dan agua, olvídense, lo duro es enfrentarse a privados. Aquí me contaban que prácticamente el monopolio del gas en Ciudad de México lo tiene la empresa española Naturgy, que ni siquiera tiene oficinas, que todo lo tienes que arreglar por WhatsApp, etcétera, que no te dan la cara, y las tarifas las fijan desde Europa. Esa es la cuestión de la soberanía, es una cuestión de sobrevivencia de una tortillería, de la tiendita de la esquina. Ahora sí, como que preguntó que cuántos conocen la Brigada Leal para la Libertad. ¿Quiénes de aquí les gusta consumir habitualmente cerveza al tiempo? Pues ahí está. Las tienditas necesitan refrigeradores, y los refrigeradores necesitan energía eléctrica, y producir energía eléctrica necesitas gas, necesitas carbón, necesitas presas. Y este gobierno ha sido el más serio en décadas, y el más ecológico, más acá allá de que digan todos, hasta los de Greenpeace. No, este es un gobierno ecológico. Está cambiando todas las turbinas de las presas de este país para producir el doble de electricidad con la misma cantidad de agua. Y este gobierno sí está construyendo 5 parques fotovoltaicos en Sonora que forman parte del Plan Sonora. ¿Dónde están los parques que construyó el PAN y el PRI? Pero hay una gran diferencia. Tenemos un gobierno que le está apostando a lo público, que está saneando las finanzas de Comisión Federal, de Pemex, y todos salimos ganando, todos, hasta los fifís de Santa Fe salen ganando de tener precios de los energéticos estables, y que nuestro negocio, nuestra empresa, nuestros alimentos no dependan de si puedo o no puedo pagar la electricidad. Porque el día en que no podamos pagar la electricidad, pelas, una familia no es viable, un país no es viable. Entonces, hablar de soberanía no es cualquier cosa. Y hay responsables y hay proyectos de nación. Por un lado, los que traen el cordón umbilical de Maximiliano, que creen que los mexicanos no nos podíamos gobernar solo, y que entonces van a ir a sacar allá del castillo de Miramare a Maximiliano, a un Habsburgo, órale, para que te venga a gobernar. Son exactamente los mismos que dicen, ya chole con Pemex, porque se la queremos entregar a ExxonMobil, a Shell, a British Petroleum, a Total Energies, esperando
que nos tiren unas cuantas migajas, porque no lo hacen de a grapa, no lo hacen de a gratis, porque seguramente vienen los sobornos. De otra manera, ¿cómo explicar que Iberdrola haya contratado como asesor a Felipe Calderón o a Georgina Kessel? Hay como 40 exfuncionarios del sector energético mexicano que fueron unos inútiles y que están contratados por empresas extranjeras como asesores. Felipe Calderón ni siquiera pasó el examen de admisión en la Facultad de Derecho en la UNAM, y Vicente Fox lo hizo secretario de Energía, y la señora Xóchitl Gálvez también nos debe de explicar, porque ella formó parte de ese gobierno. Ella nos debe decir en qué se gastó Vicente Fox 2 billones de ingresos petroleros y 1 billón más que pidió prestado. Así que no se haga. Bueno, pues muchas gracias, no me voy a alargar, pues ya son las 2 y ahorita sigue Felipe Ávila. Muchísimas gracias, Ángel Valores, de verdad. Se va con su regalo, los 8 libros de regalo de esta feria. Gracias, Ángel.